Bien, entonces iniciamos con el primer capítulo de este curso de Fundamentos de Análisis Real. Este primer capítulo se va a llamar Conjuntos y Funciones, igual que el primer capítulo del libro de Elon Lajes, con la diferencia de que vamos a ser más formales, siguiendo la referencia del libro de Garling. ¿Está bien? Para iniciar este capítulo vamos a estudiar primero el lenguaje de la teoría de conjuntos. Este lenguaje es lo que se conoce como un lenguaje formal, ¿sí? Al igual que un lenguaje natural o lenguaje humano, como el español, este lenguaje tiene dos partes, ¿no? Tiene una estructura, en este caso está dividida en dos partes, que una parte es la sintaxis de ese lenguaje, ¿no? Cómo yo puedo, cuáles son las bases y la forma en la que yo puedo establecer oraciones con sentido en este lenguaje formal. Y la otra parte va a ser la semántica, o sea, o mejor dicho, va a ser la parte lógica de este lenguaje, ¿no? Voy a hablar sobre la validez o no, ¿no? Sobre la validez de mis oraciones, las oraciones que yo formé, ¿no? Adecuadamente según mi sintaxis. Entonces, más o menos esa es la estructura. Vamos a iniciar con la parte 1, que es la sintaxis. Entonces, la sintaxis es básicamente las reglas para yo formar mis oraciones en este lenguaje, ¿no? Está dividida en dos partes. Una primera parte es el alfabeto, ¿sí? El alfabeto de mi lenguaje formal. Y la segunda parte son las fórmulas bien formadas. Ya mis oraciones propiamente dichas. Lo voy a abreviar simplemente como FB. Entonces, mi alfabeto, a su vez, está dividido en, vamos a poner tres cosas, ¿no? Primero vamos a hacer símbolos para los conjuntos. Entonces, como esta teoría es una teoría de conjuntos, los objetos de los cuales yo voy a hablar en este lenguaje formal, son conjuntos. Entonces necesito unos símbolos para denotarlos a ellos, ¿no? Estos símbolos van a ser, por ejemplo, letras mayúsculas o letras minúsculas. Pueden ser, ¿no? X, Y, Z, mayúscula también, etc., ¿no? Entonces son letras, van a servir para denotar los conjuntos. También voy a tener otros símbolos que son los símbolos de predicado, ¿no? Entonces hay que entender una cosa. El alfabeto en un lenguaje formal no es el mismo alfabeto, no es igual que el alfabeto del español, por ejemplo. En el español el alfabeto son las letras, ¿no? Pero en este caso los símbolos de conjuntos para el objeto de estudio son letras, pero se deben entender no como las letras del alfabeto español, sino como los sustantivos del lenguaje español. Porque en un lenguaje español, es decir, en un lenguaje español, la mínima estructura gramatical significativa, la mínima estructura con sentido es una oración, ¿cierto? Que tiene un sujeto y un predicado. O sea, en el lenguaje básicamente la base de la comunicación son las oraciones que están compuestas de un sujeto, o sea, algún objeto de mi entorno, y el predicado, que es lo que yo voy a decir sobre ese objeto, sobre ese sujeto, ¿no? En lugar de sustantivo es un sujeto, ¿no? En mi oración el sujeto y el predicado. Entonces, en este caso, estas letras, que son los símbolos de conjuntos, son los equivalentes a los sustantivos, a los sujetos de los cuales yo voy a decir cosas en este lenguaje formal. Entonces, mi símbolo de predicado, o sea, esas cosas que yo puedo decir en el lenguaje de la teoría de conjuntos, básicamente o primordialmente son dos, ¿no? Que son la igualdad, ¿no? Y la pertenencia. Entonces, con estos símbolos de predicados, o sea, los predicados son las cosas que yo voy a poder decir o cómo voy a poder relacionar estos objetos, ¿correcto? Y finalmente tenemos símbolos lógicos, que son los que me van a permitir hacer oraciones más largas en este lenguaje formal, o sea, decir cosas más complicadas, ¿no? Juntando las oraciones simples que yo pueda formar primero con objetos y estos predicados. Entonces, con los símbolos lógicos yo voy a poder construir oraciones más grandes, ¿no? Más complicadas. Los símbolos lógicos van a ser, ¿no?, los clásicos: negación, disyunción, conjunción, condicional y bicondicional. También vamos a tener los cuantificadores para el cuantificador universal y el cuantificador existencial, ¿correcto? Y bueno, adicionalmente, que estos son los tres principales, también puedo tener unos símbolos de agrupación, ¿no? O símbolos de puntuación.
vamos a ponerle símbolos adicionales que van a ser parte, ¿no?, de mi lenguaje, ¿no? Por ejemplo, paréntesis, los paréntesis, no sé, tal vez llaves, comas o punto y comas, ¿no? Entonces, etcétera. Símbolos adicionales que yo voy a poder usar para agrupar, para diferenciar las oraciones que yo pueda formar en este lenguaje formal, ¿no? Ahora, yo estoy hablando varias veces de oraciones, ¿no? Pero esas oraciones son nuestro lenguaje natural en el español. En el lenguaje formal, las oraciones tienen un nombre específico, tienen un nombre particular que es el de fórmula bien formada. O sea, en mi lenguaje formal, mis oraciones, ¿no?, o el equivalente de oraciones, son las fórmulas bien formadas. Entonces, estas fórmulas bien formadas son básicamente oraciones, son cadenas de símbolos, son secuencias de símbolos, pero que van a tener unas reglas de formación. Y esas reglas de formación es lo que se denomina como sintaxis, ¿no? Entonces, esas reglas van a ser lo siguiente. Vamos a poner las reglas aquí. Primera regla. Entonces, vamos a usar, ¿no?, símbolos adicionales alfa y beta. Si estos alfa y beta son símbolos de conjunto, ¿no?, o sea, cualquiera de estos que están aquí, ¿no? Por eso le pongo alfa y beta para que sean diferentes de los que ya puse aquí, porque son símbolos que me van a denotar a cualquiera de estos, ¿no? Entonces tengo que diferenciarlos. Entonces son símbolos de conjuntos. Entonces, alfa igual a beta y alfa pertenece a beta son fórmulas bien formadas. Esta es la primera regla, ¿no? Que si tengo dos símbolos de conjuntos, cualesquiera, pueden ser repetidos ellos mismos también, no hay problema. Si son símbolos de conjuntos, entonces alfa igual beta y alfa pertenece a beta, o sea, ¿no?, son fórmulas bien formadas. A estas fórmulas bien formadas de esta forma, simplemente un símbolo de conjunto, un predicado, símbolo de conjunto, entonces se llaman fórmulas elementales o atómicas, ¿sí? Vamos a dejarlo como fórmulas elementales. Y la segunda regla es la siguiente. Si ahora yo tengo, vamos a anotar con P y Q, dos fórmulas bien formadas cualesquiera, ¿no? Si P y Q son fórmulas bien formadas, entonces, y aquí tenemos toda la lista, ¿no?, con los símbolos lógicos. Negación de P o Q, P y Q, P implica Q, P sí solamente Q, para todo X, P de X. Aquí se coloca el paréntesis generalmente, o a veces se pone simplemente dos puntos o una coma, ¿sí? Cualquier notación va a ser usada. Y existe X, ¿no?, tal que P de X. Entonces, si P y Q son fórmulas bien formadas, todas estas van a ser fórmulas también bien formadas, ¿no? Por ejemplo, si partimos de fórmulas elementales, P y Q son elementales fórmulas de este tipo. La disyunción, la conjunción, implicación, doble implicación, todos. Condicional y bicondicional, negación, cuantificador, cuantificar alguno de los símbolos que aparecen en P o los símbolos que aparecen, ¿no?, o con existencial o con universal. Todos estos van a ser fórmulas bien formadas también, ¿no? Entonces, básicamente esta es la sintaxis de mi lenguaje formal de teoría y conjuntos. Ya sé cuál es mi alfabeto, cuáles son los símbolos básicos de este lenguaje, y ya sé cuáles son las oraciones con sentido en este lenguaje, ¿no? O sea, las oraciones bien estructuradas son las fórmulas bien formadas y están dadas por estas reglas, las elementales, y luego cualquier combinación de las elementales utilizando los conectores lógicos, ¿no? Entonces aquí también una pequeña observación. Esta P de X significa que el X puede estar dentro de la proposición P. La proposición P puede ser una proposición que tenga el X dentro de ella, ¿no?, expresado como cadena de símbolos. Pero también no vamos a ser estrictos en el sentido, ¿no? Puede que la proposición P no tenga el símbolo X, igual para todo X y P, aunque P no tenga el símbolo X, o sea, la fórmula bien formada va a continuar siendo esto una fórmula bien formada. Pero es raro que eso pase. Generalmente siempre P de X significa, o sea, vamos a tener una proposición aquí, una fórmula bien formada que tenga al X, ¿no?, que contenga el X. Entonces no vamos a tener problemas con eso. Bien, entonces ya tengo la sintaxis, ¿no? Vamos a colocar un ejemplo, ¿no? Pequeño ejemplo, son fórmulas bien formadas, las siguientes, ¿no? Vamos a ver. A pertenece a, puedo agrupar aquí, y X igual a Y. Es una fórmula bien formada, ¿sí? Estoy con un conector lógico, dos fórmulas bien formadas elementales, ¿no? Entonces también podría ser
con cuantificador, ¿no? Vamos a ver un ejemplo con doble cuantificador, por ejemplo. Yo voy a colocar aquí para todo x, ¿no? X pertenece a A y aquí paréntesis más o Y pertenece a B, ¿correcto? Entonces aquí tengo un cuantificador y aquí tengo una fórmula bien formada que no es elemental, pero que también tiene el símbolo X, ¿no? Pero vemos que también tiene el símbolo Y, entonces si quiero yo lo puedo cuantificar, ¿no? Entonces sería así. Entonces estoy cuantificando con Y a esta fórmula bien formada que ya es cuantificada, pero que tiene al Y dentro, ¿no? Entonces, bueno, son fórmulas bien formadas, por ejemplo. Una pequeña observación es que en la práctica, cuando yo tenga cuantificadores así consecutivos que se llaman anidados, cuantificadores anidados, usualmente no voy a colocar los paréntesis, ¿sí? El paréntesis para el último cuantificador. Entonces, más o menos en la práctica, esto lo podría escribir como existe Y tal que para todo X, así, ¿no? Y aquí tengo la proposición esta de aquí, ¿no? Entonces en la práctica puedo omitir el paréntesis del último cuantificador y cosas así que vamos a ir viendo en la práctica. Entonces esto de aquí digamos que es informal, no es la regla oficial para escribirlo, pero es algo que en la práctica si no hay confusión, entonces vamos a poder escribir para evitar escribir tantos paréntesis y cosas así. Igual aquí también, en algunos casos con otro tipo de fórmulas también vamos a evitar paréntesis, pero eso lo vamos a ir comentando en la práctica, ¿no? Entonces en la práctica, ¿no? Bueno, eso sería respecto a la sintaxis. Voy a aprovechar para hacerles otro comentario aquí, ¿no? Observación, que cuando nosotros estamos estudiando un lenguaje formal, su lenguaje formal es este de aquí de la teoría de conjuntos, pero nosotros estamos estudiándolo usando un lenguaje natural, ¿no? Que sería en este caso mi español. Yo estoy usando mi español, o nosotros estamos usando el español para estudiar este lenguaje formal de la teoría de conjuntos, que son estos símbolos básicamente. Pero estamos usando el español, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo este símbolo lo estoy leyendo como igual, lo estoy leyendo como pertenece. Incluso lo escribí mal, ¿no? Es este de aquí. Entonces lo leo igual, lo leo pertenece, lo leo negación o no, lo leo o, lo leo y, entonces, o lo leo como sí, solo sí, como para todo, como existe. Entonces yo uso el español para hablar de estos símbolos, para llamarlos, ¿no? Pero ese español formalmente, digamos, no es parte del lenguaje formal. El lenguaje formal, la matemática como lenguaje formal, tienes que imaginarlo, puedes imaginarlo como si lo fuese a leer una computadora. Entonces lo único que me interesa, o sea, formalmente, si somos estrictos, la matemática es simplemente agrupaciones de signos con reglas de sintaxis y que van a poder escribirse en secuencias, ¿no? Y que digamos que una computadora podría hacer sin preocuparse por el significado ni por el nombre de cada uno de los símbolos. Simplemente una computadora podría programarla para que sepa escribirte, ¿no? Fórmulas bien formadas, siguiendo reglas. Y no se tiene que interesar por qué símbolos son estos y nada de eso. No sé si se entiende la idea. Sino que como nosotros somos seres humanos que pensamos y que tenemos nuestro propio lenguaje con el cual entendemos el mundo. En particular también vamos a entender otros tipos de lenguaje con nuestro propio lenguaje, al igual que cuando estudiamos el inglés, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos traduciendo el inglés para el español para entenderlo, aunque, ¿no? Cuando estudiamos la gramática usamos nuestro español para entenderlo. Igual aquí, este es un lenguaje formal, es mucho más simple que un lenguaje natural, pero también estamos usando el español para estudiarlo. Entonces es clave cuando estamos estudiando una teoría formal aprender a diferenciar entre el lenguaje formal y el lenguaje con el que estoy estudiando. Ese lenguaje con el que estoy estudiando es lo que se llama como metalenguaje. Y el metalenguaje, en este caso nuestro metalenguaje es el español, lenguaje con el cual estudio el lenguaje formal de la teoría de conjuntos. Entonces es importante distinguir por qué. Porque generalmente cuando hacemos matemática nosotros escribimos todos estos símbolos, generalmente lo escribimos en palabras, ¿no? Sea X tal que existe un Y con la propiedad tal. Entonces, generalmente las pruebas se escriben con palabras del español, del metalenguaje, ¿no? Pero tenemos que saber distinguirlo porque hay casos en los que podemos encontrarnos con cosas sin sentido. Por ejemplo, cuando alguien está estudiando un libro de teoría de conjuntos básicos, ¿no? Que intenta ejemplificar los conjuntos con el español, entonces aparecen cosas un poco extrañas como lo siguiente: X es el conjunto de todas las manzanas. Por ejemplo,
un libro básico de teoría de conjuntos te quiere ejemplificar conjuntos y coloca así, sea X o X es el conjunto de todas las manzanas. Entonces aquí ya se está combinando el lenguaje natural, el metalenguaje, el lenguaje natural, con el lenguaje formal, el lenguaje de estudio, ¿no? Entonces, X es el conjunto de todas las manzanas. Aquí, si nosotros nos percatamos, manzana no es algo que tenga sentido en mi teoría de conjuntos. O sea, yo no he definido nada como una manzana en este lenguaje formal. O sea, yo solo sé que voy a hablar de conjuntos. Yo solo sé que en este lenguaje yo voy a establecer secuencias de símbolos que son las fórmulas bien formadas, y los símbolos de los cuales yo me preocupo de usar son los símbolos de conjunto, ¿no? Entonces, cuando aquí estoy usando un símbolo de conjunto, la X, ¿no? Es un símbolo de conjunto, lo explico en español, es el conjunto. Y luego digo de todas las manzanas. Pero ¿qué cosa es manzana en este lenguaje formal? No hay nada como una manzana aquí. O sea, no existe, o sea, la manzana como lo entendemos en el español, ¿no? Que es una fruta y tal, que sí tiene significado en mi español, que yo sí sé que es una manzana. En este lenguaje formal de teoría de conjuntos, manzana es algo sin sentido, ¿correcto? No es parte de mi lenguaje, manzana no existe aquí en este lenguaje, solo existen estos símbolos. Lo único que tiene sentido de esta oración, digamos así formalmente, es el X, y si yo le pongo es el conjunto, bueno, hasta ahí tiene sentido todavía porque yo estoy especificando como metalenguaje que X es el símbolo de conjuntos de mi lenguaje formal. Pero cuando digo, la estoy definiendo como el conjunto de todas las manzanas, eso no tiene sentido, ¿correcto? O como el conjunto de todos los hombres de la tierra. Entonces, en este caso no estoy combinando peras con manzanas, sino conjuntos con manzanas, ¿correcto? Es un ejemplo de que es bueno distinguir los niveles del lenguaje. Entonces, bueno, es un pequeño ejemplo, que esto de aquí no tiene sentido en mi teoría de conjuntos. O sea, en otras palabras, no es una fórmula bien formada. O sea, una oración, aunque esté escrita, una oración así, aunque esté escrita en metalenguaje español, si es que no tiene una forma de escribirse como una fórmula bien formada de mi lenguaje, entonces no es parte de mi lenguaje formal, ¿no? Porque hay otras cosas que yo sí podría traducirlas en mi lenguaje, o sí que tiene sentido en mi lenguaje formal. Por ejemplo, esta de aquí, X pertenece a Y. En este caso, no. Aunque yo tenga parte de mi metalenguaje aquí, yo ya sé que el pertenece de mi metalenguaje se está refiriendo al símbolo de mi lenguaje formal dado por este de aquí, ¿no? Que yo lo llamé pertenece o lo entiendo como pertenece. Entonces, esta frase, aunque está combinando metalenguaje con lenguaje formal, yo sí lo puedo traducir como esta fórmula bien formada elemental, ¿no? Entonces, es bueno distinguir cuando sí tiene sentido una frase cuando estoy estudiando la teoría, aunque tenga español, sí puede escribirse como una fórmula bien formada, entonces tiene sentido aún en mi lenguaje formal, y distinguirla de cuando es una frase que no tiene sentido en mi lenguaje formal, ¿no? Entonces es bueno tener esa distinción. Bueno, por ahora finalizamos esta primera parte de la sección 1, que es la parte sintáctica de mi lenguaje formal. En el siguiente video vamos a hablar de la parte semántica de este lenguaje formal. O sea, básicamente vamos a hablar de la lógica de la teoría de conjuntos, ¿sí? Vamos a estudiar los valores de verdad y falsedad. Vamos a establecer valores de verdad y falsedad para cualquier fórmula bien formada, a partir de asignarle o definirle los valores de verdad a los conectivos lógicos, ¿no? A los símbolos lógicos según la lógica proposicional usual. Entonces vamos a ver eso en la siguiente clase y vamos a hacer un repaso de tablas de verdad, de tautologías, de implicaciones lógicas, equivalencias lógicas, porque todo eso va a ser importante para cuando ya iniciemos con los axiomas de la teoría de conjuntos. Entonces vamos a comenzar a hacer demostraciones ya, propiedades a partir de los axiomas de la teoría de conjuntos, y entonces es bueno hacer una revisión de esa parte de la lógica. Bueno, ahora sí sería todo y nos vemos en el siguiente video.